Buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel Ángel García y voy en representación de Repsol a comentaros pues cómo Repsol, dentro de sus múltiples proyectos, está acometiendo un proceso de transformación que, un ejemplo de lo que está haciendo en general la industria de la energía, ¿no? Y lo voy a hacer desde el punto de vista de la circularidad, desde el punto de vista de lo que se llama la economía circular, que en realidad es una herramienta o es una solución que tenemos encima de o al alcance de la mano en todos los países. Por tanto, pues tiene ese punto de que todos los países tienen la posibilidad de hacerlo, no estamos dependiendo de un contexto geopolítico y nos permite, y es un win-win para todos, porque nos permite generar de un problema que ahora mismo son los residuos, una solución que es una solución para el ámbito que nos va a todos, como es el cambio climático, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, pues voy a empezar por un punto que supone el reto, ¿no? Dice, el reto es, Repsol va a convertirse en el año 2050 en una compañía net cero emisión, es decir, que nosotros pues, como huella no vamos a tener emisión de huella. Claro, esto hay muchas compañías que lo dicen, ¿no? Y yo creo que es parte, digamos, de lo que todas las compañías deben de aspirar antes o después a hacerlo. Cuando eres una compañía que se dedica básicamente a producir petróleo o gas, convertirlo en producto y ponerlo al alcance del consumidor, implica que nos vamos a cambiar totalmente nuestro modus operandi, ¿no? Producir petróleo, producir gas, al final implica generar generar carbono que viene del subsuelo y ponerlo en el medio ambiente. Entonces, eso, lógicamente, pues, es un modelo que no va a ser probablemente en el futuro un modelo sostenible, ¿no? Y a partir de ahí hay todo un camino de transformación. Como compañía, de cara a los clientes, los productos que van a tener en el futuro van a ser, en cuanto a prestaciones, exactamente iguales de buenos como tenemos ahora, es decir, electricidad, gas, combustibles, para todo tipo de sectores tan buenos como tenemos ahora, pero con una naturaleza o un origen totalmente diferente que permite asegurar que no generamos un impacto y de cara a futuras generaciones les dejamos el mundo al menos igual que como nos lo encontramos, ¿no? Esto pasa por, ya digo, por una ambición 2050, pero pasa por objetivos quinquenales. Cada 5 años tenemos un objetivo de ir reduciendo eso. Y son objetivos que además la primera senda se estableció en 2019 y ya en 2022 se revisó con mayor ambición, ¿no? ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, pues lo importante, lo primero, lo necesario es que la compañía a todos los niveles, desde arriba hasta abajo, se lo crea, ¿no? Y empiezo con una frase que es de nuestro consejero delegado, que lo explica bien, dice esa apuesta de por qué se puede hacer, ¿no? Y reflejo tres palabras que aparecen y que no son, que están en negrita porque tiene que ser necesariamente así, ¿no? Vamos a necesitar primero ambición, es decir, creérnoslo. Lo segundo, necesitamos tecnología, es decir, no nos vale la tecnología que existía en el siglo XX, la tecnología que estamos implementando es tecnología que se está desarrollando y vamos a ver muchos ejemplos de primeras adopciones. La primera planta del mundo se va a instalar en y vamos a ver ejemplos de esto, de qué queremos decir con esta tecnología. Y muchos proyectos. Hay que, digamos, de alguna forma, hay que transformar todo un proceso productivo a través de muchos proyectos. Por dar un número, en Repsol manejamos del orden de 200 250 proyectos de economía circular en toda la casa. Entonces, bueno, pues esto es un cúmulo de muchas pequeñas cosas que se pueden hacer en muchos factores. Aquí no voy a entrar a los 250 proyectos, creo que no es mi intención aburrir al personal, pero sí dar algún ejemplo de qué se puede hacer, ¿no? Respecto a eso, ¿no? Comentábamos el tema de la transformación. Partimos de un modelo de petróleo y gas, un modelo que es el que nos ha permitido generar mucho desarrollo económico y generar muchos beneficios sociales en todo lo que es siglo XX y XXI. No somos nada sin ese siglo XX que permitió hacerlo, pero ahora tenemos que transformarlo. ¿Y cómo lo transformamos? Cambiando básicamente las materias primas que vamos a utilizar. Vamos a ir poco a poco, progresivamente, reduciendo nuestro uso de petróleo y de gas, cambiándolo por ejemplo, biogás o por ejemplo, petróleo sintético o por ejemplo, etanol o metanol o este tipo de componentes que ya tienen una naturaleza sostenible y que nos permiten hacer, fijaros que a la derecha, exactamente lo mismo,
que hacíamos con el petróleo y con el gas, ¿no? Objetivos ahí a nivel a varios años. Pongo aquí los objetivos 2030 y un ejemplo de esto, bueno, tiene que ver renovable, 20 gigavatios de ambición de tener renovable en el año 2030, hidrógeno, el equivalente a 1,9. Biocombustibles en el orden de 2 millones de toneladas año en el año 2030. Y en el ámbito de la circular de la química, el 20% de nuestras poliolefinas serán de naturaleza circular, ¿no? Ya en el año 2030. Cadena de valor. Pues la cadena de valor, fijémonos que hay muchas analogías con la cadena clásica de valor que partía de un upstream que básicamente era exploración y producción de petróleo. Aquí lo que tenemos es un upstream que básicamente son residuos, biomasa, residuos sólidos urbanos, residuos plásticos, que hay que transformar en algo que sea de alguna forma convertible a productos, ¿no? Tenemos el upstream, tenemos un midstream, tenemos una parte intermedia donde va a haber flujo a través de todas las naciones y se va a mantener esa parte. Y luego va a haber una transformación de ya no petróleo, ya hablamos de petróleo sintético o ya hablamos de metanol o ya hablamos de etanol en todos los productos que todos conocemos y que usamos, ¿no? Para hacerlo, tres grandes vectores. Por un lado, los residuos en sí mismos, todo lo que tiene que ver con esa economía circular. Un segundo gran vector que nos va a ayudar muchísimo y va a conectar la parte de electricidad renovable con la producción de todos estos productos, que tiene que ver con el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno es un gran vector y es un ente necesario en todo este camino de transformación, de primera magnitud. Y en el ámbito del CO2, partimos de una premisa, y es que el CO2 deja de ser algo que es un residuo, o sea, en general el CO2 es un residuo, algo que estamos emitiendo en forma de residuo, a convertirlo en una materia prima. Lo vamos a tratar, por tanto, como una materia prima en el futuro. Hoja de ruta, ¿qué tenemos para hacer esto? ¿Qué horizonte temporal estamos viendo que ocurre? Bueno, yo no sé si ustedes conocen que ya hoy el 10% de los biocombustibles que estamos utilizando en nuestro vehículo, ya sea diésel, ya sea gasolina, ya tienen una naturaleza distinta a la del petróleo. Son de origen biogénico y, por tanto, son sostenibles. Esto ya es una realidad hoy. Esa realidad hay que ir profundizando, ¿no? Es decir, la electrificación final de todo, bueno, pues es parte de, probablemente en algunos sectores tenga todo el sentido del mundo, en otros sectores como la aviación, pues realmente va a necesitar va a necesitar una combinación. Y en cualquier caso, hay un ejercicio, aquí tenemos que dejar que nuestro objetivo es la reducción de emisiones de CO2, ¿no? Las tecnologías es un medio para llegar a ello y tenemos que ser lo más neutrales tecnológicamente posible, ¿no? Por tanto, tendremos electrolineras, pero también tendremos mayor producción de biocombustibles, ¿no? Biocombustibles que en el corto plazo irán muy basados en materias primas de origen biomasa y este tipo de cosas, y en un largo plazo serán combustibles sintéticos, producidos a partir de hidrógeno y a partir de CO2. Lo que os comentamos, ¿qué tenemos hoy? Pues hoy tenemos, ya digo, una realidad. No estamos partiendo de una base, hay que construirlo todo, ¿no? Y hay una realidad, ese 10% que os comentaba. Comentar, por ejemplo, en el ámbito de gasolina diésel, pues esto es una realidad que viene desde finales de los 90. En el ámbito de la aviación, por ejemplo, las primeras producciones de queroseno sostenible, de origen bioqueroseno, la generó Repsol ya en el año 2020, y ya hay algunas líneas que funcionan y que trabajan con este tipo de combustible y que, por tanto, emiten menos CO2, ¿no? Y de aquí, que bueno, hasta aquí he hablado un poco de grandes tendencias y de grandes líneas. Aquí me voy a parar un poquito en proyectos concretos que nos permiten entender esto y que nos permiten llevarlo a algo más tangible, más fácil de entender, ¿no? Y empiezo por un proyecto que para Repsol es un proyecto muy relevante. Es un proyecto que significa o que utiliza como materia prima residuos lipídicos, es decir, aceite usado de cocina, es decir, grasas animales no comestibles y otros residuos siempre de origen lipídico de la industria generalmente agroalimentaria. En Europa hay 8 millones de toneladas
de este tipo de residuos que a día de hoy son un problema ambiental de primer orden y que sin embargo son una materia prima estupenda, maravillosa, para hacer diésel además de una calidad excelente. Pues este proyecto va muy orientado a esto, ¿no? Es un proyecto que toma de esos 8 millones de toneladas de Europa 300.000 toneladas y esas 300.000 toneladas las convierte en 250.000 toneladas de o diésel o queroseno o incluso nafta para petroquímica y para hacer materiales, ¿no? Aunque el proyecto está muy orientado, ya digo, en el ámbito de la movilidad, ¿no? Nos permite también darle una solución al ámbito marino, porque el ámbito marino, una proporción no menor de nuestra industria marina se mueve con gasóleo, lo que se llama ahora gasóleo B y gasóleo C, ¿no? Pues ese gasóleo viene de la mano de esta planta, ¿no? De forma que le estamos dando una solución a todos los sectores. Es una instalación que en sí mismo está abatiendo o reduciendo 900.000 toneladas de CO2 y que se pone en marcha en septiembre de este año en la refinería de Cartagena, la primera de su naturaleza a nivel en España, la segunda que es capaz de producir al mismo tiempo diésel y queroseno en Europa. Por tanto, ejemplo de tecnología que hay que desarrollar precisamente para afrontar este nuevo reto y esta nueva oportunidad. Voy a un segundo ejemplo. Aquí me muevo de los residuos lipídicos, de los aceites de cocina, de la grasa. Me voy a mover a los residuos sólidos urbanos. En España, cada español produce alrededor de media tonelada de residuos sólidos urbanos al año. Es decir, 23, 24 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos estamos mandando a plantas de tratamiento, a vertederos, a nivel español. Y ahí tenemos la gran mayoría de esos 23 millones acaban en el vertedero. Hay una parte de esos 23 millones que acaban en incineración con una producción de electricidad y calor con un rendimiento además energético muy bajo, ¿no? Bueno, pues ¿qué podemos hacer con estos 23 millones, 24 millones? Pues el proyecto que tengo a mi espalda le llamamos el proyecto de Ecoplanta. Será un proyecto que estará ubicado en Tarragona. Esperemos tomar el FID en los próximos meses. Pero es un proyecto realmente relevante a nivel mundial, porque es un proyecto que va a tomar 400.000 toneladas de residuos sólidos urbanos de lo que es el área metropolitana de Barcelona, toda la basura que se produce en Barcelona, se lleva a Tarragona y en vez de mandarla a vertedero o mandarla a incineración, a través de un proceso de gasificación y después de síntesis se convierte en metanol. Y el metanol es un elemento que ya se puede transportar, que ya se puede mover, es un building block de primera magnitud en el ámbito de la química y se puede transformar también en combustible. El metanol también se utiliza de forma directa en el ámbito de naviero. O sea que te permite hacer todo, te permite hacer por un lado materiales, por otro lado combustible. Es un proyecto, el de la gasificación de residuos sólidos urbanos, que es totalmente innovador. Ahora mismo existe una planta de demostración en Edmonton, en Canadá. La primera planta que vamos a ver en Europa va a ser esta y hay otra planta en construcción que va con unos meses de adelanto sobre la nuestra en Canadá también. Es decir, la primera planta europea la montamos y la monta España, ¿no? Y Repsol participa un poco de ese proyecto, pero que es una primera solución para muchas ciudades que van a tener también este mismo problema de residuos y que nos permite generar este producto. Es tan reconocida que fue una de las cuando nace los ETS Innovation Fund, la primera convocatoria se conceden 7 subvenciones, la única que se concede en España es concedida a este proyecto en reconocimiento de esa naturaleza innovadora y de capacidad de generar el cambio. Esperamos que el proyecto esté en marcha a finales de 2026 y que sea una realidad para todos. Cambio de tercio, me voy del aceite de los aceites lipídicos a los residuos sólidos urbanos y ahora me voy al campo. En el campo tenemos un gravísimo problema medioambiental asociado a las granjas, las macrogranjas o las granjas más pequeñas, que generan muchos purines y que generan unos pasivos medioambientales realmente relevantes.
Y en el mismo tiempo, en el mismo momento, necesitamos empujar mucho en la producción, en la capacidad de producción de gas interno, biogás, como consecuencia, bueno, de que nos damos cuenta que por un lado hay que descarbonizar y por otro lado tenemos que reducir nuestra dependencia energética respecto a países que ahora mismo son los que nos están dando el gas, ¿no? Bueno, pues este es un proyecto que va de la mano de eso. Y aquí me muevo al área geográfica de Galicia y tiene que ver con un análisis de lo que podemos hacer en Galicia con estos purines y cómo con una red central de recogida disgregada y centralización en plantas de biogás podemos generar el equivalente a un teravatio hora año de biogás a partir de aquí, ¿no? Este tipo de proyectos, por supuesto, son proyectos de alto CAPEX, ¿no? 600 millones de euros, y que nosotros lo hacemos en consorcio con otras compañías como Naturgy o Reganosa. Y he hablado de 3 proyectos industriales, pero yo vengo del ámbito de tecnología y no me resisto a poner un proyecto de I+D, pero un proyecto de I+D también muy relevante, ¿no? Y ahí me muevo comentaba al principio que el CO2 para nosotros deja de ser un residuo, empieza a ser una materia prima, y comentaba también que el ámbito de los sintéticos va a ser la nueva, digamos, la generación que viene detrás, ¿no? Entonces, para preparar esa generación que viene detrás, Repsol está desarrollando la planta de demostración más grande que hay ahora mismo en Europa. Es una planta de demostración que se va a ubicar en el puerto de Bilbao, 150 millones de euros de inversión en alianza con Saudi Aramco, y que está orientada a demostrar que verdaderamente esto de los sintéticos no es un ejercicio de papel de PowerPoint que estamos viendo, sino que verdaderamente es una alternativa en general para todo, en general para el ámbito de resolver el problema de la aviación, de resolver el problema de marino, pero también de la movilidad, ¿no? Hablábamos de que la electrificación puede ser la solución única, pues no lo sé, pero el transporte pesado, por ejemplo, pues tenemos nuestras dudas, porque digamos, el transporte pesado con hidrocarburos sintéticos pues probablemente pueda tener su sitio y su sentido, ¿no? Entonces, como realmente creemos esto, pues somos capaces de hacer esa inversión de primera magnitud para entender bien el concepto, para trabajar bien los clientes, es decir, tener suficiente cantidad para hacer pruebas en flow, pruebas en aviación, y esto tenerlo en 2025 de forma que la primera planta, que será en el orden de la 2030, ya tenga todas esas lecciones aprendidas. Voy a dedicar unos minutos, los últimos minutos, al ámbito de la química, porque he hablado de combustible, me voy al ámbito de la química. Y en el ámbito de la química también hay muchas cosas y muchos proyectos que se pueden trabajar. Por supuesto, en el ámbito de la química, todo aquello que se pueda reciclar mecánicamente lo vamos a hacer. Tenemos proyectos que ya son industriales y vendemos parte de nuestras olefinas, son de naturaleza reciclada, con reciclado mecánico. Y otra parte de los plásticos que no son reciclables mecánicamente, porque ya son mezcla de plásticos complejos y ya no se pueden reciclar mecánicamente, se pueden reciclar químicamente. Para esto hay distintas tecnologías, no voy a entrar en todas ellas, pero sí comentaros y dejaros el mensaje de que ya es una realidad industrial. Ya estamos procesando aceites de pirólisis de plástico en nuestros complejos industriales que se transforman en nuevas olefinas que tienen como calidad son exactamente iguales que las olefinas de naturaleza fósil, porque químicamente no hay ninguna diferencia, pero sí su naturaleza, sí su origen ha cambiado totalmente. Ya no partimos de crudo y ahora partimos del propio plástico que ha sido dispuesto y usado. El concepto de ecoplanta, os decía anteriormente que vamos a producir metanol, una parte del metanol va a venir ahí, va a venir al mundo de la química. Metanol, toda la parte de formaldehído se hace a través de metanol ya, bueno, pues ese metanol se pone a disposición de eso. Y luego, en el ámbito dejo un último proyecto para el final, que es el proyecto RESPUR. Este proyecto se ha puesto en marcha en Puerto Llano en marzo del 2023, es decir, que llevamos 3 meses con él operando, ¿no? Y es un proyecto que utiliza los colchones, los rompemos, los disgregamos, y a partir de esos colchones se generan nuevos polioles, que es la materia prima que se utiliza para hacer nuevos colchones. Entonces, es una economía circular basada un poco en ese pasivo medioambiental que son los colchones usados, ¿no? Y esta planta de Puerto Llano es la segunda planta en el mundo.
o la primera planta en realidad de su tamaño. Hay una planta de demostración en Alemania pequeña y la primera planta en el mundo la tenemos en Puerto Llano a 200 kilómetros de aquí. Finalizo con un proyecto de I+D. Esto es un proyecto Horizonte Europa, con una financiación de la Unión Europea de 18 millones de euros, en donde participamos en consorcio con muchas empresas, muchas de ellas muy reconocidas y muchos centros de investigación, ¿no? Lo he puesto abajo, no voy a entrar en todos porque somos 13, ¿no? Somos muchos. Pero al final está orientado a esto, a coger residuos plásticos y ahora voy a bajarle la huella en ese proceso de conversión lo máximo posible. Necesito que sea reciclable y que al mismo tiempo sea de muy baja huella. Y para eso necesito invertir en tecnología. Es decir, al mismo tiempo que os comentaba que ya estamos produciendo en Puerto Llano y en otros complejos reciclado químico, estamos trabajando en la generación que será la generación que tendremos a nivel usuario en el año 2030, ¿no? Y a través de proyectos financiados por la Unión Europea. Ya solamente por cerrar, pues indicar que al final, para hacer todo ese proceso de transformación que comentaba, que en el caso de una empresa como la nuestra implica ser otra empresa totalmente diferente, no hay otra, no podemos apalancar en pequeños cambios, tenemos que cambiar totalmente. Necesitamos, por un lado, una capacidad tecnológica de primera relevancia. Nos apoyamos en el Centro de Tecnología de Repsol, el centro de naturaleza privada o perteneciente a una empresa privada más grande en España dedicado a este tipo de temas. Necesitamos proyectos y una ingeniería muy potente, y aquí guiño al Grupo Álava que nos permite tener esta sesión. Necesitamos una capacidad de operación de primer orden, ¿no? Y aquí utilizamos nuestra experiencia. Si la experiencia aquí en realidad es un grado. Y luego un compromiso social y visión que es por donde empiezo o termino por donde empecé, ¿no? Sin ese compromiso social, sin esa visión, todo lo demás pues no es posible. Y aquí sin más paso al orden de preguntas. Hola, soy Silvia Lazcano, soy una consultora independiente de temas de sostenibilidad y temas de innovación, pero bueno, trabajé 34 años en Airbus, entonces mi background es de aeronáutica y de espacio. He trabajado bastante con vosotros, salí de la compañía hace 3 meses y viendo la panoplia de proyectos que tenéis, que muchos yo ya los conocía, mi pregunta es, ¿cómo tomáis las decisiones estratégicas de en qué línea y a qué área os enfocáis? Porque hacen falta inversiones muy importantes. ¿Qué necesitáis de los utilizadores finales? ¿Tenéis la visión y tenéis la seguridad para saber que os podéis meter en esos riesgos porque hay detrás todo un sector que lo va a demandar, o tenéis mucha incertidumbre? Bueno, diría que un poco de todo. Pero sí es cierto que si hago una vista hacia atrás, este negocio o esta toma de decisión diría que 10, 15 años, era una toma de decisión que no tenía nada que ver con la toma de decisión que se tiene ahora, ¿no? Hace 10, 15 años tirabas de mercado, veías proyección de mercado y hacías pequeñas apuestas de riesgo, pero la mayor parte de las apuestas eran basadas a un pasado, a una necesidad o a una tendencia del mercado en según qué campo. Y eran apuestas casi unicompañía. La realidad es que hoy en día no nos podemos permitir esa toma de decisión, ¿no? Entonces, en esa toma de decisión, para empezar, necesitamos socios y alianzas en todos los ámbitos. He comentado, la parte de materias primas es un reto tremendo en sí mismo y necesitamos trabajar mucho con la gente que está en la cadena de materias primas, pero la parte de cliente final también. Es decir, este tipo de proyectos generalmente nacen siempre de la mano de acuerdo de LOIs, de preacuerdo, donde hay una pequeña parte o una parte mayor del producto, donde de alguna forma ya lo tiene medio colocado, si podemos llamarlo así. Voy pasando yo, pero hay un par de vídeos. Porque participa de ese riesgo. Digamos, ¿cuál es el mercado de SAF? Bueno, creo que sí. Hoy, pues prácticamente cero. ¿Cuál es el mercado de SAF dentro de 2030? Pues será muy grande,
pero ese será muy grande, Los vídeos. participa de una Perfecto. conversación entre Gracias. el cliente y entre compañías. Hay una parte también muy importante que tiene que ver con Me puedo las enrollar mucho, interacciones pero bueno, con las espero entidades ajustarme al tiempo, sí. normativas, las que generan la normativa, porque todo este cambio debe de hacerse muy bien y muy acompasado a cómo esa regulación va funcionando, ¿no? Pero esa es un poco la lógica. Hola, yo soy Marco Rupérez, soy consultor de tecnologías de hidrógeno, voy a dar una charla hace un rato, y me gustaría preguntarte, cuando veo que el plan de Repsol a 2050 es que todo, absolutamente todo, deje de ser petróleo extraído del suelo y pase a ser otro recurso, me planteo si hay suficiente recurso, y me planteo desde la perspectiva de paneles fotovoltaicos. Hoy en día, una empresa como Repsol, el petróleo, no tengo los números, pero seguramente representa el 40% de la energía primaria de España, y sumado al gas natural el 70%. Y las renovables hoy igual representan un 4%, y ya empieza a haber problemas sociales con paneles en muchos sitios. Y la otra perspectiva, la de los residuos, si comparamos el número de residuos, que son muchos, pero si lo comparamos con la capacidad de generar combustible que tienen esos residuos, aunque utilices todos, probablemente es ínfima. Entonces, veo un problema de recurso, de materia prima para hacer esto. Entonces, ¿cómo lo planteáis? Pues mira, una puntualización. En el año 2050 seguiremos produciendo petróleo y gas fósil, muy probablemente. Hay una serie de soluciones de abatimiento negativo que nos permitirán seguir haciendo, por ejemplo, asfalto o seguir haciendo ciertos materiales que muy probablemente en 2050 todavía tengan cierta naturaleza. Entonces, hay una combinación entre, bueno, lógicamente va a haber una reducción muy grande de oil and gas, pero no va a ser una eliminación del oil and gas. Sí que habrá una compensación en forma de CCS, en forma de otros mecanismos de abatimiento de ese CO2 generado. Y luego, relativo a la energía primaria, pues es que lo que nosotros vemos es que, por un lado, hay todo un proceso de reducción de energía primaria, si somos capaces de hacer como sociedad. Bueno, el vehículo eléctrico es un ejemplo de algo que, bueno, en términos de julio, tiene una eficiencia como el doble de un vehículo de combustión, ¿no? Entonces, en términos de julio, va a haber una cierta reducción, por lo menos en países OCDE, a 2050. Es un tema que se está viendo clarísimamente. Y luego, a nivel de recursos, de biomasa o de residuos sólidos urbanos, es que de verdad las cantidades que hay son impresionantes. Si hablamos de ciertos residuos, que son los que se utilizan a día de hoy, como los lípidos o como los residuos plásticos, muy probablemente en 2030 habremos hecho todo lo que tenemos que hacer y ya no habrá más posibilidad por este problema. O sea, ahora se escucha mucho hablar de la disponibilidad de materia prima, precisamente porque las tecnologías estas de primera ola tienen su límite en pocos años por culpa de este tema, pero cuando hablamos de residuos sólidos urbanos, hablamos de biomasa, o cuando hablamos de CO2 y combinamos con hidrógeno, entonces los números, lo que te dicen los estudios es que hay para para cubrir la demanda de energía en 2-3 veces, ¿no? Siendo que no esperemos la demanda de energía en el mismo nivel, sino que va a haber una reducción asociada a todo ese proceso de eficienciación energética y de reducción. Pues nada, yo creo que por aquí tengo que terminar, me dicen aquí que termino, y cualquier cosa estoy para cualquier pregunta fuera.